Venezuela, y por ejemplo las madres pescadoras pero a veces no entienden a otras. Hay quienes han tenido pérdidas de otro tipo y entonces también hay, no son como esos grupos de anónimos, sino verdaderamente son solidaridad y contención. Y aparte salirse un poco a veces del tema, ¿no? Porque tampoco hay que estar presentándose a través de su dolor. Pero eso me he dado cuenta, que hay como especialidades, no es general, ¿no? Así hay todas las mujeres, yo creo que a lo mejor no te entiendo, o a lo mejor hay unos puntos de encuentro. Pues yo sí creo que hay, pero es tan urgente que hay como que acoparse, ¿no? Acoparse No, aquí al final, o sea, este libro de hecho se iba a llamar El amor y la ira, porque aquí lo que hay, o sea, realmente, empieza con una cita de Adrienne Rich que es: esta ira irreal y sin embargo hay que soportarla. En inglés no era el verbo soportar, sino era más bien go through, o sea, hay que atravesarlo. Pero quien lo tradujo dijo soportar, ¿no? Pero, o sea, hay que atravesar esta ira, ¿no? Pero es una ira irreal, o sea, lo que tú quieres en realidad no es, o sea, yo no quiero que nadie cuide a mi hija, o sea, solo quiero que, primero, yo ya llego a la conclusión de, pues, no sé, que nadie te lo ponga difícil. Hay veces que la gente te lo pone difícil y es como, tranquila, ¿no? Porque, por ejemplo, yo a veces pienso, si yo tuviese cáncer, ¿no? Y fuese con por ejemplo, o sea, con los signos del cáncer, seguramente no me tratarían como a veces te tratan, ¿no? Como te exigen, o sea, y yo tengo todo lo del trauma, porque, o sea, pues mi hija está en la unidad de cuidados paliativos, es decir, en cualquier momento, en marzo, estuvo a punto de morir. Entonces la gente te dice, yo también sufro. Tú le dices, bueno, no sé cuántas veces le has dado morfina a tu hijo o a tu hija. No me digas, yo también sufro. Porque eso es una desconsideración. Claro, todo el mundo sufre. Pero hay sufrimientos y sufrimientos. Por supuesto, si yo me voy a quizá Etiopía, pues, y no me ves, o sea, no me estoy quejando todos los días, no hablo de mi hija todos los días, porque sí que tengo una suerte increíble de tener un hospital y de que mi hija pueda ir a un colegio, pero en marzo le estaba dando morfina a mi hija, estaba preparándome para su muerte. Entonces, si yo te digo, ¿no?, que estoy mal o que estoy tal, o sea, no me digas, ¿no?, qué es lo que la gente dice, ¿no?, yo también sufro, ¿no?, o esta cosa de no mirarte o por ejemplo la enfermedad mental que se une, o sea, todas las personas que cuidamos pasamos por enfermedad mental. Claro, yo estoy atravesando una depresión, pero claro, no llevo el cartel de sí, porque la enfermedad mental es otro tabú. Entonces es como, joder, pues en la vida que me hubiese tocado, ¿no? O sea, me hubiese tocado a lo mejor, pues yo qué sé, pues no sé, pues un buen cáncer, una cosa así que se vea. Esta tía me hubiese tratado mejor, ¿no? A lo mejor no me estaría exigiendo esto, o a lo mejor no tendría yo que, cada vez que en mi trabajo digo, oye, que voy a llegar tarde, me dicen un justificante. Pero, a ver, la unidad de cuidados paliativos en la que está mi hija, ¿no? Pues el informe, o sea, me dicen, pero tienes que mandar el informe renovado. Y claro, los médicos se hacen cruces porque no pueden renovar un informe de una enfermedad terminal o una enfermedad que no tiene cura. O sea, me dicen, ¿pero qué informe quieren? Claro. Entonces son estas cosas tan claro, de una sociedad que además, de una sociedad que no quiere mirar, o sea, porque hay compañeras mías de trabajo que todavía me dicen, toma un cuento para que lo lea tu hija. Sí, exacto. Y llevan 9 años conmigo y es como, bueno, te dije hace tiempo que no podía leer porque no ve. Entonces eso está aquí. En esta novela, en este poemario. Sí. Está dicho de una forma, o sea, porque a mí no me interesa decir, mi hija tiene esto, ni lo otro, ni lo de más allá. Pero sí está dicho. Pero es un libro muy duro y sí está dicho. ¿Consideras que la empatía es ocasional? ¿No es tan solidaria? Considero que la empatía, a ver, al final este libro tiene un poema, quiero decir, al
final la empatía se mama. O sea, yo soy empática, más allá de por lo que me ha pasado, porque mi madre lo es. Que si mi madre iba a visitar a una niña con discapacidad antes de tener una nieta con discapacidad. Pero porque no sé de dónde le habrá venido. No sé, yo creo que hay personas que nacen con una condición. Hay personas que nacen con condición, ¿no? Con la condición de la bondad, con la condición de la empatía. Entonces, la empatía es ojalá tuviésemos más, como la compasión y como todo esto. Entonces, son dones que si practicásemos. El problema de la empatía y de... A mí la solidaridad no me gusta esa palabra porque viene como de sólido. Me gusta todo lo que viene del patos, ¿no? La compasión, la empatía. El problema de todo esto que viene del patos es que te obliga, la empatía, la compasión, te obliga a estar con el otro y con la otra. Y te obliga a un compromiso. Y lo que no queremos son compromisos. Porque pensamos que el otro o la otra te va a pedir algo. Claro. Y lo que no sabemos es que al final, cuando tú das, al que más le estás dando es a ti mismo. Pero la gente es ignorante y luego busca la felicidad en otros lugares y ahora está muy de moda, ¿no? Lo de soltar y lo de, ¿no? Las búsquedas de... Porque ahora está de moda buscar la felicidad, ¿no? Porque está de moda. Sí. Y la gente se cree que la va a buscar en un lugar, porque ahora está de moda lo oriental. Llevamos unos años, ¿no? Que en Occidente buscamos lo oriental porque parece que ellos están más felices. Pero ellos están más felices porque sí practican una verdadera... O sea, porque hay una cosa en la raíz del pensamiento oriental, de cierto pensamiento que viene pues del budismo, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, sí. Que tendría que venir del cristianismo, si lo practicásemos quizá en su raíz, ¿no? Si practicásemos el cristianismo, nosotros que venimos de esa tradición, ¿qué practicaríamos? No practicaríamos lo que practicaríamos, ¿no? El dar a los demás, porque cuando uno enciende una lámpara para otro ser humano, ¿qué hace? Alumbrarse a sí mismo. Pero estamos en nuestra pequeña burbujita. Veo que es una poética muy profunda, muy directa esta Furia, María García Zambrano. Y bueno, ya nos platicaste que es la segunda, es la continuación de La hija. Me parece que hay una cuestión también como si fuera de diario, de cuaderno, de que estas precisiones tienen que estar muy presentes, que estás soltando, pero a la vez estás reafirmando todas estas ideas o todas estas cuestiones que te ha tocado vivir. Sí, pero, o sea, tiene algo de diario y no. Es verdad que hay una circunstancia, ¿no? Que, o sea, en La hija se nota más, ¿no? Hay una circunstancia que me lleva a la escritura, pero en este yo intento, y esa es mi poética, y espero haberlo conseguido, yo intento que la circunstancia, la realidad, se quede fuera del poema. O sea, a mí no me interesa contar mi realidad de la poesía, porque, o sea, al final esta ira quiero que hable del dolor, de la ira, o sea, quiero decir, que sea algo más universal. De la humanidad, sí, como tal, sí, en su fragilidad, en su sí, sentir. Sí, y quiero que hable también de mi propia, o sea, de mi propia y de la propia, pues, no sé, ahí de esa, no sé cómo decirlo, pero ahí, en esta ira, en realidad, esta ira es como... Hay una petición también de amor, ¿no? Hay una petición de cuidado, hay una petición... Y no, o sea, y quiero que se pueda leer independientemente de mí. Es decir, si el poema no se sostiene independientemente de quién soy yo y cuál es mi circunstancia, para mí no es un buen poema. Ah, ok. No, y estaba viendo que tu propuesta es bastante... Este libro está muy nutrido, tiene demasiada poesía, pero también tiene una propuesta visual, porque los poemas no están todos en una cuestión, ¿cómo se dice?, conservadora, lineal, sino que también en un momento dado hay un poema que se va todo a la izquierda, ¿no? Y hay cosas así. Sí, porque, claro, para mí, o sea, la poesía
este libro es un trabajo de como de 7 años. Y o sea, para mí la poesía es una cosa muy seria, bueno, como para casi todas las que estamos aquí, todos, y también es una cosa que tiene que ver con la música, tiene que ver con lo visual, o sea, yo en este libro quería que hubiese un ser, ¿no? En este caso que está nombrado, que es un ser que en su realidad no puede volar, pero en la escritura la palabra funda. Entonces en la escritura sí. Entonces aquí había que hacer volar a una mirla y a algunos animales. Entonces esto te lo permite, ¿no? La página, o sea, como tú sitúes, ¿no? O por ejemplo, también quería algo teatral, y hay distintas voces y eso lo permite pues distintas tipografías, ¿no? Ir a la derecha, a la izquierda, para que en la lectura, ¿no? Se pueda, bueno, de alguna forma ver que son distintas, ¿no? Las voces que están ahí hablando, ¿no? Ah, ok. Eso está interesante. Entonces, tú al momento de hacer este libro, de irlo construyendo, aparte de esta cuestión de sacar un dolor, de reflejar unas circunstancias sin decirlas del todo, también te pusiste a jugar. Sí, sí. Te pusiste a jugar con el lector. Le dijiste, vamos a jugar. Sí. Vamos a jugar con la ira. Este juego se llama La Ira. Bueno, en la poesía siempre hay algo de juego y sobre todo, o sea, más que jugar con el lector, o sea, la poesía es algo que está sucediendo, que está sucediendo y que el lector, la lectora va a ser cómplice. Va a ser cómplice y va a terminar los poemas. O sea, yo le doy unos textos que va a acabar y que va a continuar en su lectura. Yo entonces intento darle, no sé, por ejemplo, este texto pues lo puede leer de muchas maneras. Sí, o sea, exacto. Entonces, es obra abierta, ¿no? Claro, ¿no? Que lo lea como quiera. De arriba abajo, hacer, claro. de los lados, etcétera. Al final, porque el sentido, claro, yo en mi poesía es como, a veces no te dicen, bueno, no se entiende, o esto qué quiere decir, no importa, esto quiere decir lo que tú quieras que quiera decir, cuál es o sea, qué sentido le das a esto, ¿no? Al final de cuentas hay un conector de un ser humano a otro. Claro. Oye, qué interesante. ¿Y en este tipo de trabajo también hubo referentes? ¿Tú tuviste referentes? Sí. Yo aquí, bueno, mira, por ejemplo, Emily Dickinson, ¿no? Emily Dickinson, que crea todo un mundo sin salir de una habitación, ¿no? O sea, pues eso de crear todo este mundo a mí me ayudó mucho, ¿no? Como ella, además, en eso y en lo sagrado que ella construye en su poesía. Su poesía yo la llamo la poesía de lo sagrado, claro. Porque ella funda todo un universo, ¿no? de naturaleza, de humanidad, de constelaciones, sin salir de una habitación, ¿no? Lo que es capaz de atrapar ahí, ¿no? Y a mí, para mí eso era un desafío, ¿no? O sea, poder atrapar todo un mundo en el que estuviese pues mi hija con todo lo que ella... O sea, yo quería hacer este libro también para que mi hija pudiese vivir en estas palabras. Palabras, sí. Mira ella qué es un interesante. pájaro y además es la mirla, ¿no? Que la mirla... El mirlo blanco, la mirla blanca es un pájaro extraordinario, los mirlos son negros. Sí. Entonces son pájaros, para mí mi hija es un ave extraordinario, es un ser que además es único, por su alteración genética ella es única y bueno, todos somos únicos. Ella me ha elegido y yo le ofrecí, pues le ofrezco también un mundo, ¿no? Por eso hay una parte en la que ella está muy presente, que es la parte del amor, ¿no? Claro. Y además, como mencionas, el mirlo es un ave mágica, ¿no? Al final de cuentas. Sí. Y pertenece a algo relacionado con nosotros como hombres, como de decirnos nuestra fortuna o nuestras caídas, ¿no? Un rollo así, también tiene ese juego, ¿no? También tiene ese fondo.
Oye, qué padre. Y es bastante interesante. ¿Esta es tu primera visita a México o ya habías venido en otras ocasiones? No, vine en noviembre vine, me invitó el claustro, ¿De la Sor Juana? Universidad del Claustro de Sor Juana, la cátedra Elsa Cross también para unos seminarios, y bueno, y quedé maravillada de pasar todo el mundo, ¿no? Que viene a este país y a esta ciudad que es un país. Sí, sí. Entonces, También, ¿no? Y el claustro, que es también mágico, es otra cosa, sí. ¿no? Sí, y nada, me volvieron a invitar también la posibilidad de poder presentar este libro, porque este libro esta editorial es mexicana. Entonces, Ajá, Vaso Roto. Vaso Ajá. Roto, y la posibilidad de estar aquí, la posibilidad también de alojarme en el claustro con Sor Juana, no sé, que me ha visitado alguna vez en esta semana que estaba allí, y hemos podido dialogar también sobre... Es un lugar que invita mucho al arte y a unas reflexiones, ¿no? Unos diálogos con reflexiones muy interesantes sobre la humanidad y el arte. Pero también está esta circunstancia de que tuviste este esguince, que eso es algo, de hecho empezamos a platicar porque en este poema, esta ira, en este poemario, hay un poema que se llama Poética de la Fractura. Sí. Bueno, al final, la poesía, ¿no? Bueno, esto María Negroni lo dice cuando ella, ¿no? Que es una poeta a la que yo admiro y, bueno, y conozco y he estado con ella, y ella en un seminario decía que es la poesía, y la poesía, ella decía, la poesía, ¿no? Tiene algo que ver con una fractura, con un tajo, con una herida, ¿no? Sí, sí, sí. Si no tuviésemos esa herida, pues no escribiríamos poesía, ¿no? Entonces sí, hay una poética de la fractura, y bueno, yo me hice un esguince. Quien me conoce, pues estaban pensando, es una manera de pararte, que no vayas corriendo. Y bueno, según el budismo, cuando uno está a punto de lograr como grandes cosas, o siempre los demonios, ¿no? Se ponen ahí como a tu alrededor para impedirte. Es un poco como lo de Star Wars, ¿no? Cuando el bien tiene... También son accidentes que suceden, pero al final la vida está llena de accidentes, de incidentes que van a intentar detenernos, y de lo que se trata es que... De lo que se trata, y yo he aprendido, pues mi hija me lo enseña cada día, de lo que se trata es de que los obstáculos no te detengan. Claro, claro, exacto. Que la vida es... Hay una canción de Fito Páez que se llama La vida es una moneda, y una de las frases que repite en la canción como estribillo es decir, los días no tienen miedo. Uno cuando se deprime lo que uno quiere es apagar el día, es cerrar la casa, quedarse allí solo sin pensar en las cosas. Y sin embargo, cuando uno se levanta tantito y abre la ventana o la puerta, se da cuenta que el día ahí está presente, ¿no? Ya pasó el lunes, ya llegó el viernes, ya está el sábado, empezó el otro año, entonces no se detienen, ¿no? Y creo que también algo de esto se puede reflejar en tu poesía. Bueno, mi segundo libro se llama Menos miedo. O sea, también la poesía, ¿no? Es esa pregunta. María Zambrano decía que los filósofos hacen preguntas y los poetas intentan responder a esas preguntas, ¿no? Luego no hay respuesta, porque si no también dejaríamos de escribir. Entonces, mi pregunta empezó cuando a los 18 años yo leí un poema de Alejandra Pizarnik que decía, este poema muy conocido de Señor, ¿qué haré con el miedo? ¿No? El pájaro se ha vuelto jaula, ¿no? ¿Qué haré con el miedo? Entonces, mi gran tema es el miedo. Y de hecho tengo un libro que se llama Menos miedo. Entonces, pues volver a Latinoamérica sola, ¿no? Estar aquí 3 semanas después de muchos años, ¿no? Yo antes de tener a mi hija, y antes sí que hacía estos viajes, ¿no? Viví en Buenos Aires, he estudiado en Lima, pues estar sola aquí, ¿no? Y justo yo creo que también ahora hacerme este esguince es como, ¿no? Como ese obstáculo como ese reto, ¿no? Conmigo misma, de, bueno, a ver ahora qué haces. Y es como, bueno, pues enfrentarte a ese miedo, ¿no? Que son miedos internos, no tiene nada que ver con la peligrosidad de... Nunca he tenido miedo a lo que me sucediera afuera, sino al interior, ¿no?
Entonces sí, también hay mucho de esto, ¿no? El miedo a la enfermedad, el miedo a la muerte, el miedo a la... Luego, claro, pues, no es mi propia muerte, pero es la muerte de mi hija, ¿no? Que es otra... Entonces ahí es mi gran lucha. O sea, esa es Claro. entonces sí, también está aquí en esta... Plasmado. Sí, Está plasmado. sí. Muy bien, María García Zambrano. Me encanta esta plática, me encanta mucho conocerte. Dos cosas para terminar este video. Es tus redes, donde la gente te puede seguir, donde puede saber si te presentas pues aquí en México o en España, en donde estés. Y la otra es si nos puedes deleitar con uno de tus poemas. Pues sí, estoy en Facebook, estoy en María García Zambrano, bueno, y en Instagram es mgzambrano1811. Ah, muy bien. O sea que MG Zambrano yo creo que ya, o María García Zambrano en Instagram ya me... Y sí, en Instagram soy bastante activa, he estado colgando todos los avatares de mi viaje. Y bueno, voy a leer un poema corto y es el último poema, que es una declaración de amor a mi hija y el primer poema que escribí de este libro, que es el último del libro, que es una coda. Soy capaz de vivir bajo la tierra con tus ojos como única luz. He pactado con alacranes una muerte dulce para el futuro. Solo somos presente. Escucha el caer del agua en la compuerta. Este río es nuestro caudal para todas las estaciones. El trato, permanecer dentro la una de la otra como crisálidas enamoradas. Tú eres mi hija, pero yo soy tu hija. Guíame. Wow, muchas gracias. Muchas Esto gracias. es para Neorama. Gracias.